Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Vamos a iniciar la clase de fisiología humana del aparato respiratorio y vamos a comenzar con el capítulo 38 del libro de Guyton. Este capítulo habla de la ventilación mecánica. La respiración tiene dos funciones principales, que es proporcionar oxígeno a los tejidos y eliminar el dióxido de carbono del organismo. Para eso tenemos cuatro componentes de la respiración, que son ventilación pulmonar, difusión del oxígeno y dióxido de carbono entre los alveolos y la sangre, transporte de dichos gases en la sangre y, como todo aparato, tenemos que regular la ventilación y otras facetas de la respiración. En este capítulo vamos a hablar de la ventilación pulmonar. Para eso tenemos que entender qué es ventilación pulmonar. Ventilación pulmonar es la entrada y salida de aire de los pulmones. Eso sería un término un poco más simple que podemos utilizar para poder entender lo que es la ventilación pulmonar. Mecánica de la ventilación pulmonar. Aquí vamos a estudiar los mecanismos que hacen posible la ventilación pulmonar. Y vamos a iniciar con los músculos. Los músculos son los que causan la expansión y contracción pulmonar. Y claro que eso sería la ventilación. Gracias a la expansión y contracción pulmonar es posible la ventilación pulmonar. Los mecanismos de los músculos. Tenemos el músculo inspiratorio principal por excelencia, que es el diafragma. El diafragma es el tabique muscular que se encuentra aquí, separando el tórax del abdomen. Este tabique muscular, este músculo, ¿qué hace? Contrae hacia abajo. Entonces, cuando hay una inspiración, es por la contracción de este músculo diafragma. Cuando este músculo relaja, ocurre la expiración. Por eso que es un músculo inspiratorio por excelencia. El otro mecanismo sería por la elevación y el descenso de las costillas. Esto es posible gracias a varios músculos accesorios. Tenemos el músculo respiratorio principal, que es el diafragma, es un músculo inspiratorio, y luego tenemos los músculos respiratorios accesorios que hacen también la elevación del descenso de la caja torácica, y eso ayuda en la ventilación pulmonar. En una respiración tranquila, yo puedo conseguir por el primer mecanismo, que es el movimiento del diafragma. El diafragma, cuando contrae, baja hacia el abdomen y aumenta la cavidad torácica. Sin embargo, cuando el diafragma relaja, sube hacia el tórax y disminuye la cavidad torácica. Entonces, en una respiración tranquila ya basta el músculo diafragma para esta ventilación. Entonces, durante la inspiración, ¿qué ocurre? El diafragma se contrae y tira hacia abajo las superficies inferiores de los pulmones. Aquí tengo el diafragma produciendo la contracción y relajación. Cuando contrae, dice que tira para abajo los pulmones. Durante la expiración, ¿qué hace el diafragma? El diafragma se relaja. La expiración es posible gracias a este retroceso elástico de los pulmones, de la pared torácica y también de las estructuras abdominales que comprimen a los pulmones y expulsa así el aire. Y eso podemos visualizar aquí mismo, que el retroceso elástico entonces se refiere a tres estructuras grandes, primeramente al diafragma, a la caja torácica y también a las estructuras abdominales que producen la contracción de los músculos, y así se realiza la expiración. En una respiración forzada, cuando tengo alguna crisis asmática, por ejemplo, la respiración es forzada porque la eliminación del gas, del aire de los pulmones, se ve dificultada por la hipersecreción de los bronquios. Entonces la respiración se ve forzada. Para esta respiración forzada,
tenemos los músculos abdominales que se contraen. ¿Por qué? Porque el retroceso elástico no es suficiente. El retroceso elástico sirve solamente cuando la respiración es tranquila. Aquí podemos ver entonces en el número 1 sería una inspiración. Podemos ver que el diafragma contrae y desciende hacia el abdomen, comprimiendo las estructuras abdominales y aumentando la cavidad torácica. En el número 2, sin embargo, este diafragma se relaja, también se produce el descenso de las costillas y también la compresión de las estructuras abdominales hacia la cavidad torácica, produciendo así la salida del aire. Sería la expiración. Con respecto al segundo mecanismo, el primer mecanismo es la contracción y relajación del diafragma. El segundo mecanismo es el descenso y la elevación de la caja torácica. En el segundo mecanismo entonces vamos a hablar de las costillas y el esternón, ¿verdad?, que conforma allí la caja torácica junto con las vértebras. Estos, hablando de las costillas y el esternón, se elevan, o sea que las costillas se elevan, el esternón se desplaza hacia adelante y afuera y de esa forma aumenta el diámetro antero-posterior de la caja torácica, que representaría un 20% a más de lo que era la caja torácica. Para eso es necesario los músculos inspiratorios, estos músculos inspiratorios accesorios, por supuesto, porque el principal es el diafragma. Cuando estos contraen, elevan la caja torácica. Entonces las costillas se elevan y aumenta la cavidad torácica para poder llenarse de aire. Cuando vamos a los músculos expiratorios, estos contraen y desciende la caja torácica. Es como que va comprimiendo de a poco a los pulmones y produce así la expiración. Los músculos inspiratorios que elevan la caja torácica son intercostales externos, esternocleidomastoideo, serrato anterior y los escalenos anterior, medio y posterior. De los cuatro, el principal es el intercostal externo. Y aquí podemos ver el intercostal externo, el serrato anterior, los escalenos, el esternocleidomastoideo y aquí por último el principal, que no cita aquí. ¿Por qué? Porque este habla del segundo mecanismo. Este músculo principal es del primer mecanismo, por eso es que no se cita en este lugar. Pero la imagen muestra porque durante la inspiración hay una ayuda de todos los músculos inspiratorios para poder elevar y aumentar la cavidad torácica. Los músculos expiratorios, sin embargo, producen el descenso de la caja torácica. Esto comprime a los pulmones y produce la salida de aire hacia el exterior. Y para eso tenemos los músculos rectos del abdomen y los músculos intercostales internos. Estos son los músculos expiratorios que podemos visualizar aquí. Los intercostales internos y el músculo recto anterior del abdomen. También tenemos presiones que originan el movimiento de entrada y salida de aire de los pulmones. ¿Cómo se llama ese movimiento de entrada y salida de aire de los pulmones? ¿Qué era eso? Es la ventilación pulmonar. Vamos a recordar que nuestra clase es de ventilación pulmonar, entrada y salida de aire de los pulmones. Y existen ciertas fuerzas a las presiones, vamos a llamarlas fuerzas para poder entender mejor. Estas fuerzas provocan este movimiento. Veamos cuáles son. Primeramente tenemos que conocer la estructura anatómica que estamos hablando. El pulmón es una estructura elástica que colapsa como un globo y expulsa el aire a través de la tráquea. Aquí tenemos el globo entonces, y esta porción, que sería el pico más o menos, me podría representar la tráquea. Si es que no hay ninguna fuerza, no hay ningún dedito aquí apretando para que el aire no salga,
el aire sale de manera brusca y este globo colapsa. De la misma forma es el pulmón. El pulmón se llena de aire y va expulsando de forma paulatinamente. Si es que no hay ninguna estructura que lo mantenga allí insuflado, el pulmón podría llegar a colapsar como un globo. Por eso es que vamos a hablar de estas presiones, porque son estas presiones que mantienen al pulmón en su lugar y evita este colapso. El pulmón va flotando allí, en la cavidad torácica, se encuentra allí rodeado por el líquido pleural que lo lubrica y facilita el movimiento durante la inspiración y expiración. La aspiración continua del exceso de líquido hacia los conductos linfáticos mantiene la presión negativa entre la superficie visceral del pulmón y la superficie pleural. Entonces aquí tenemos la pleura parietal y la pleura visceral. Esta parte, aquí podemos ver cavidad pleural. Esto sería la cavidad pleural que tiene una cantidad ínfima de líquido pleural que produce el deslizamiento, es decir, facilita el deslizamiento de los pulmones durante la inspiración y la expiración. Esta parte aquí mantiene una presión negativa. ¿Por qué tiene una presión negativa? Porque aquí hay una constante reabsorción de este líquido. Hay producción y reabsorción. Si es que hay producción y no hay reabsorción, ese líquido podría acumularse allí. Los pulmones están sujetos a la cavidad torácica como si estuvieran pegados, excepto porque están lubricados y pueden deslizarse libremente. Como habíamos comparado a los pulmones como unos globos, aquí me dice que el pulmón no colapsa justamente por la presión negativa y se mantienen como que pegados a la cavidad torácica. Solamente que hay una pequeña diferencia, no es que están totalmente pegados, sino que están lubricados y se deslizan libremente durante la inspiración y expiración. La presión pleural, como el nombre indica, es la presión que se encuentra en el líquido pleural y acabamos de decir es ligeramente negativa. ¿Cuánto? Es de 5 centímetros agua. Es la magnitud necesaria para mantener a los pulmones expandidos hasta su nivel de reposo. Es lo que acabé de decir recién. Esta presión es lo que mantiene a los pulmones expandidos. ¿Cuál es esa presión? Es la presión pleural y su valor es de menos 5 centímetros agua. Durante la inspiración, la expansión de la caja torácica genera una presión más negativa de lo normal. ¿Cuánto era normal? Menos 5 centímetros agua. Durante la inspiración, entonces, la presión pleural es de menos 7,5 centímetros agua. Y durante la expiración, este proceso se invierte. Vamos aquí a ver, en esta columna podemos ver los valores de las presiones y en esta línea horizontal puedo ver una fase de inspiración y una fase de expiración. Podemos ver aquí que de menos 5 centímetros agua, durante la inspiración desciende hasta menos 7,5. Cuando llega a la expiración, el proceso se invierte y vuelve a quedar nuevamente menos 5 centímetros agua. La presión alveolar. La presión alveolar es la presión del aire en el interior de los alveolos y es igual a la presión atmosférica, o sea que es de 0 centímetros agua. Durante la inspiración, esta presión alveolar puede disminuir hasta menos 1 centímetro agua. Eso hace con que entre medio litro de aire. Aquí podemos ver nuevamente, veamos la presión alveolar, entonces era de 0, durante la inspiración llega a ser menos 1 centímetro agua, disminuye y luego durante la expiración el proceso se invierte. Durante la expiración, entonces, de lo que era 0, sube para 1 centímetro agua y en ese momento sale medio litro de aire.
Y eso es lo que nosotros llamamos el volumen corriente, lo que entra y sale de forma corriente, es decir, medio litro o 500 ml de aire. Aquí nuevamente nos muestra en la columna de expiración, volvemos aquí, la presión alveolar durante la expiración entonces aumenta hasta más 1. La presión transpulmonar, sin embargo, ya es la diferencia de las presiones alveolar y pleural. Es una medida de fuerza elástica de los pulmones que tienden a colapsarlos en todos los momentos de la respiración, ya sea durante la inspiración o durante la expiración. A esta presión también se le llama presión de retroceso, es la que se produce durante la expiración. El tejido elástico de los pulmones retrocede hasta su tamaño normal. Por otro lado, la distensibilidad de los pulmones. ¿Qué es distensibilidad de los pulmones? Volumen que se expanden los pulmones por cada aumento unitario de presión transpulmonar. Entonces aquí dijimos que la presión transpulmonar era la diferencia de presión alveolar y presión pleural. Entonces la distensibilidad total de los dos pulmones me dice que es de 200 ml de aire por cada centímetro agua de presión transpulmonar. Y aquí tengo 1 centímetro agua de presión transpulmonar equivale a 200 ml de volumen pulmonar, de 200 ml de aire. La curva de la distensibilidad inspiratoria y expiratoria. Las características del diagrama de la distensibilidad están determinadas por dos fuerzas elásticas que son la fuerza elástica del tejido pulmonar, que el tejido del pulmón de por sí es elástico, y también sería por las fuerzas elásticas producidas por la tensión superficial del líquido que tapiza la pared interna de los alveolos y los espacios aéreos pulmonares. Entonces aquí tenemos dos tipos de fuerzas que determinan las fuerzas elásticas de los pulmones. Primero es el tejido propio, que es elástico, y segundo es la tensión superficial del líquido al tener contacto con el aire. Aquí tengo nuevamente fuerzas elásticas de los pulmones, que está determinada por la fuerza elástica del propio tejido y la fuerza elástica de la tensión superficial. Aquí, por ejemplo, esto sería el pulmón lleno de suero salino. Podemos ver que no se expande, sin embargo, el pulmón lleno de aire, este sí se expande. ¿Por qué? Por la elasticidad que tiene. ¿Qué tipo de elasticidad? Tejido pulmonar, fuerza elástica del tejido pulmonar, fuerza elástica de la tensión superficial, dos tipos. Entonces aquí yo tengo solamente uno y de este lado tengo los dos. Y podemos ver que la expansión es mucho mayor, la distensibilidad es mayor porque tiene los dos tipos de fuerzas, la de tejido pulmonar y la tensión superficial, que se produce por el contacto del líquido con el aire. Y aquí cargamos aire. Aquí, sin embargo, cargamos líquido. Entonces, el líquido con líquido no produce ninguna tensión superficial. Entonces, de este lado tenemos solamente fuerzas elásticas del tejido pulmonar. Estas fuerzas elásticas pueden aumentar muchísimo cuando no está presente el surfactante. Entonces, aquí ya entramos con el surfactante. Tengo las fuerzas elásticas de la tensión superficial, que se produce por el contacto del aire con el agua. Eso produce con que se expanda el pulmón, pero si está presente el surfactante crea una cierta resistencia a esta expansión. ¿Y qué es surfactante? Surfactante es un agente tensoactivo que se encuentra tapizando allí la pared de los alveolos. Cuando el agua entra en contacto con el aire, el agua que tapiza la cavidad de los alveolos entra en contacto con el aire que uno inspira. Esto produce la contracción del agua. Esa contracción del agua expulsa al aire y esa contracción puede llegar a producir el colapso de los pulmones. El resultado entonces de la tensión superficial es producir la fuerza contráctil elástica de todo el pulmón, que sería la fuerza elástica de la tensión superficial. Que lo que es surfactante entonces es una mezcla de varios fosfolípidos, proteínas e iones calcio que se encuentran aquí tapizando la cavidad de los alveolos
y son producidas por las células epiteliales que se encuentran allí en los alveolos. La importancia de esto es reducir la tensión superficial, entonces también se reduce el esfuerzo que es necesario para producir la expansión de los pulmones. Ahora vamos a la caja torácica, que también tiene una participación especial sobre la expansibilidad pulmonar. Tiene sus características elásticas y viscosas también, que son similares a la de los pulmones. La distensibilidad del sistema pulmón-tórax, es decir, el conjunto del tórax, la caja torácica, con el pulmón, combinado así, es casi la mitad de los pulmones solos. Habíamos comentado que la distensibilidad de los pulmones solos es de 200 ml por cada centímetros agua de presión transpulmonar. Sin embargo, aquí este sistema combinado tiene una capacidad de 100 ml de volumen de aire por cada centímetro agua para este sistema. El trabajo de la respiración se produce durante la inspiración. La expiración es un proceso pasivo en el que no se necesita ningún trabajo para realizarlo, sino más bien se produce por el retroceso elástico. Durante la respiración tranquila normal, entonces la contracción muscular, que es del diafragma, ya produce esa inspiración y la expiración es por el retroceso elástico. Entonces podemos ver el trabajo solamente durante la inspiración. Entonces son tres tipos de trabajo: el trabajo de la distensibilidad o trabajo elástico, trabajo de la resistencia tisular y trabajo de la resistencia de vías aéreas. Entonces el aire primeramente tiene que atravesar esa resistencia de las vías aéreas, que son la tráquea, los bronquios, etc. Luego tiene que entrar en contacto con la resistencia del tejido pulmonar, que también es elástico, pero tiene su resistencia. Y por último sería el trabajo elástico ya del pulmón y el tórax combinado. Durante la respiración tranquila uno consume 3 a 5% de la energía total y durante el ejercicio físico intenso se puede llegar a aumentar esto hasta 50 veces más. Los volúmenes y capacidades pulmonares. Para medir el volumen pulmonar necesitamos de un equipo que se llama espirómetro. El estudio se le llama espirometría, que se realiza para determinar el volumen del aire que entra, que sale, que queda y así sucesivamente en los pulmones. Los volúmenes pulmonares son 4 que cuando se suman dan el volumen máximo que pueden expandir los pulmones. Primero de ellos es el volumen corriente, que es el volumen del aire que se inspira y expira en una respiración normal tranquila y es de 500 ml o medio litro de aire. Luego tenemos el volumen de reserva inspiratoria, que es el volumen máximo que se puede inspirar, es de unos 3000 ml. Luego tengo el volumen de reserva expiratoria, que es lo máximo que se puede expirar, de 1100 ml aproximadamente. Y por último tengo volumen residual. Residuo es lo que queda en los pulmones después de una expiración más forzada. Entonces son 4 volúmenes pulmonares. Ahora vamos a ver las capacidades pulmonares, que son también 4. Corresponde a 2 o más volúmenes combinados, como por ejemplo la capacidad inspiratoria, entonces sería el volumen corriente, que era de 500 ml, más el volumen de reserva inspiratoria, que es de 3000 ml. Entonces me da esta capacidad de 3500 ml aproximadamente. Capacidad de aire que una persona puede inspirar. Luego tengo la capacidad residual funcional, que sería el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Esto sería la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración y tiene un valor promedio de 2300 ml. Luego tengo la capacidad vital, que es el volumen de reserva inspiratoria más volumen de reserva expiratoria más volumen corriente, lo que en total me tiene que dar 4600 ml. Y por último tengo la capacidad pulmonar total, que es la capacidad vital más el volumen residual. Entonces me da una capacidad pulmonar total de aproximadamente 5000
800 ml. Los volúmenes y capacidades pueden ser menores en las mujeres comparado a los hombres y también son mayores en los atletas que en una persona de constitución pequeña o asténica.